El día de hoy vamos a ver este arma de ataque que Dios dejó en nuestras manos, que es su palabra. La espada era la única arma ofensiva que tenía un soldado a su alcance y al mismo tiempo era totalmente poderosa para lidiar el combate cuerpo a cuerpo. La espada de la que se refería Pablo es la espada del soldado romano. La espada del soldado romano era una espada que medía de 15 a 40 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Con doble filo y punta hacia adelante. Esta espada le permitía al soldado romano primero tener facilidad para poderla manejar y le permitía enfrentar sin problemas un combate cuerpo a cuerpo. Al mismo tiempo, esta espada en el conjunto del grupo de soldados le permitía tener una postura de poder que al enemigo, obviamente, intimidaba. Esa era la espada que Pablo estaba viendo sobre el soldado y la espada de que él se refiere. Esta espada que la Escritura nos dice o nos lleva a nosotros tener, habla de esta palabra que viene de Dios. Mira lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Las fortalezas espirituales que controlan las fuerzas del infierno, las fuerzas de las tinieblas, solamente pueden ser derrotadas o destruidas por el poder que hay en la palabra de Dios. La palabra es el arma de ataque que tiene todo cristiano para poder hacer frente a la obra del enemigo. La Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes y huestes de maldad. Para poder atacar a ese mundo espiritual que proviene de las fuerzas del enemigo, la forma de atacarlo es a través del poder de su palabra. ¿Cómo funciona eso? Quiere decir que el arma que nosotros tenemos no es un arma para que usted genere contienda, no es un arma para que usted maldiga, no es un arma para que usted le haga daño a alguien. Por ejemplo, no puede ser que usted utilice la palabra para decirle a sus hijos: mira, es que si no me obedeces, te va a ir mal en la vida, te va a ir mal en la vida y vas a vivir poco en la tierra. No, para eso no sirve. El arma que Dios dejó en sus manos tampoco es para que usted le grite al vecino: sí, y si sigues escuchando esa música, te vas a podrir en el infierno. Tampoco sirve para eso. Esta arma sirve para derribar argumentos que vienen en contra de lo que Dios ha diseñado para tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si el enemigo da un veredicto sobre tu vida y dice que tú no puedes salir de la depresión, que tú no puedes salir de la frustración, tú entonces vas a dar una palabra de sanidad interior para contrarrestar ese mal. Quiere decir que si te dice el enemigo que tú estás enfermo y que no tienes futuro y que te vas a morir, tú tienes que traer una palabra de sanidad que parta ese veredicto. Quiere decir que si tú tienes una palabra que dice que nunca vas a salir de la deuda, que nunca vas a salir de la ruina y que vas a estar quebrado, tú necesitas una palabra de prosperidad que te saque de ese lugar. Por eso es que esta palabra parte el veredicto que trae el enemigo y destruye toda fortaleza satánica. Primero tenemos que entender que al nosotros tener esta arma a la mano, lo primero que debemos hacer es aprender a portar nuestro armamento. El problema es que muchas veces entendemos que portar el armamento de la palabra corresponde a cargar una Biblia. O pensamos que la palabra, como defiende la palabra, ¿qué hacemos? Tenemos una Biblia en la casa abierta en el Salmo 23, ¿sí o no? O de repente son esos que ven películas de terror. Yo tenía una prima que decía que hacía eso. Veía películas de terror, luego metía una Biblia bajo la almohada como para que no me dé pesadillas. Hay cada caso, hermano, la verdad. Así no funciona la palabra. La palabra no es para eso. Cuando hablamos en la Escritura de portar la palabra, no quiere decir que usted se baje la aplicación y tenga unas 4 versiones en el celular, no. Cuando hablamos de portar la palabra, hay que entender que la palabra tiene que estar dentro de mí, que esta palabra tiene que hacerse viva en mí, que tiene que hacerse carne en mí, que yo tengo que moverme conforme a esa palabra. Lee este libro de día y de noche para que estas palabras estén en ti. ¿Por qué? Porque cuando venga el día malo, lo que va a responder es esa palabra que está contenida dentro de ti. Cantares capítulo 3, verso 7, en la traducción de Palabra de Dios para Todos, dice así:
Miren, es el carruaje de Salomón, escoltado por 60 guerreros de los más valientes de Israel. Todos ellos son soldados experimentados, muy hábiles con la espada. Llevan espadas para protegerse de los peligros de la noche. ¿Cuántas horas de entrenamiento usted cree que esta gente puede necesitar para poder vivir con una habilidad entrenados para manejar la espada? Dice que estos eran 60 de los valientes de Israel, los mejores soldados, que dominaban muy bien su espada. ¿Cuánto le toma a un ingeniero convertirse en ingeniero? 4 o 5 años de estudio, 1 o 2 más entre las materias que reprueba, ¿verdad? Cálculo 1 una vez, cálculo 2 2 veces, cálculo 3 3 veces. Y ahí más o menos va sacando el tiempo, ¿sí o no? Ahora, ¿cuánto tiempo usted cree que usted necesita para convertirse en un hábil con la palabra de verdad? No puede ser que yo piense que porque yo tengo en mi casa unas 4 o 5 Biblias de diferentes versiones, yo ya soy hábil en la palabra. Usted necesita conocerla. Que cuando le hablan de Noé, usted no piense que Noé sacó al pueblo de Egipto y que Moisés construyó el arca, sino que usted entienda de qué estamos hablando en la palabra. ¿Me estoy explicando? Entonces, el problema es que nosotros queremos abrir la Biblia, leer 2 versículos y ya estar preparados en la palabra. Entonces usted agarra, abre la Biblia y en el segundo versículo ya está en los brazos de Morfeo. Y dices, no, pues yo sí leo la Biblia. ¿A qué hora? Será en sueños, a lo mejor usted tiene una técnica que todavía no conocemos, pero no es sencillo si usted no entiende que usted tiene que portar esta palabra. Jeremías capítulo 46, verso 15. Acompáñenme hasta ahí en la escritura. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos y cada uno cayó sobre su compañero. Y dijeron, levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. La palabra de Dios es nuestra espada vencedora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que usted no está combatiendo con cualquier instrumento. La diferencia es que usted no está combatiendo con cualquier armamento. Esta es una espada que tiene la victoria garantizada. Esta es una espada que dice, de acuerdo a su palabra, que me convierte a mí en más que vencedor. ¿Qué significa eso? Quiere decir que incluso antes del combate yo ya tengo victoria. El problema es que no entendemos la dimensión y la calidad del armamento que está puesto en nuestras manos. No es que yo no le estoy hablando de una bala U. No. Yo le estoy hablando de calibre 50 montado en un helicóptero Hawk. Es otro nivel. Es una capacidad de destruir, de abrir, de partir. La palabra tiene una capacidad de construir y de hacer cosas que no existen, una realidad. Dice la Escritura que una palabra de Dios fue suficiente para constituir todo el universo. De ese nivel de palabra, de ese nivel de poder, es de lo que yo le estoy hablando. Debemos entender entonces que nosotros portamos ese armamento en nuestras manos. Que portamos ese armamento a la disposición nuestra para poder hacer frente a la obra del diablo, para poder hacer frente al día malo. Un armamento de gran calibre. Para poder manejar un armamento de gran calibre, usted necesita, número 2, conocer su armamento. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice en la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando pensamos en un arma poderosa, a veces desviamos nuestra atención de este armamento. Pensamos que este armamento no tiene tal capacidad. Es que dice, no, es que si yo necesito prosperar, yo no necesito una palabra, yo lo que necesito es un contacto. Y estás equivocado. Lo que necesitas es una palabra que te lleve hasta el contacto. Pero esa palabra no viene de cualquier lado, esa palabra tiene que venir de Dios. Es que tú no necesitas el mejor doctor para que te sane. Tú necesitas una palabra de sanidad que mueva quizás a tu doctor para que traiga la respuesta, o que simplemente mueva la mano de Dios para que suceda un milagro. Cuando yo revisaba esta porción de la Escritura, recordaba una película
que es una de mis sagas favoritas de la serie de Star Wars. En Star Wars, en el episodio 4, Una Nueva Esperanza, si usted no es fan de la película, seguramente está bien perdido. Pero en el episodio 4 de Star Wars, Una Nueva Esperanza, Obi-Wan Kenobi le presenta su lightsaber a Luke Skywalker. Y cuando le presenta el lightsaber a Luke Skywalker, le dice, Luke, ¿qué es esto? Y él le dice, esto es una espada de luz, un lightsaber. Es un arma elegante para un tiempo más civilizado. Amigos, la palabra de Dios es un arma elegante para cualquier tiempo que estés viviendo en tu vida. ¿Cuán bien conoce el poder de su arma? ¿Cuán bien conoce el poder de la palabra que Dios ha puesto en sus manos? ¿Cuán bien lo domina? Esta palabra, dice la Escritura, que tiene el poder de la vida y de la muerte. Esta palabra dice que tiene el poder de justificarte o de condenarte. Esta palabra es tan grande, es tan poderosa, que un día Jesús se encuentra con un soldado romano y le dice, tengo un hombre enfermo en mi casa, pero no necesito que vayas. Una palabra tuya basta para sanarle. ¡Qué poder, amado! ¡Qué palabra! ¿Qué palabras son las que llenan tu mente y corazón? ¿Qué palabras son las que sacian tu ser? Porque no puede ser que usted ande por la vida y le pregunta, ¿y cómo va? Frito, hermano, frito. ¿Qué palabras te llenan? Porque Dios dice que en día hay futuro, que tiene buen destino. Entonces, ¿estás caminando conforme a su palabra o conforme a la palabra que a ti se te ocurre? Pero la que a ti se te ocurre, ¿de dónde viene inspirada? A lo mejor te inspiras en las malas noticias, pero no te inspiras en su palabra. Lucas capítulo 22, verso 35. Luego Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿recuerdan cuando los envié a anunciar las buenas noticias y les dije que no llevaran dinero, ni mochila, ni sandalias? Dígame, ¿les hizo falta algo? Y ellos respondieron, no, Señor, nada nos faltó. Entonces Jesús les dijo, pues bien, yo ahora les digo, el que tenga dinero, que lo traiga. Y si tiene mochila, que la lleve con él. Y si alguno no tiene espada, que venda su manto y se compre una. La Biblia dice acerca de mí, y fue considerado un criminal. Les aseguro que pronto me pasará eso. Y los discípulos dijeron, Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él les contestó, ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de esto. Me encanta esta forma en la que le expresa esta traducción. Jesús se sienta con sus discípulos y le dice, ¿se acuerdan cuando los mandé de 2 en 2 y les dije no lleven dinero, no lleven no sé qué? Y si llegan y los reciben, quédense ahí. Y si no los reciben, salgan. Sí, claro, ¿les hizo falta algo? No nos hizo falta nada. Muy bien. Ahora que los voy a mandar de vuelta, porque ya me van a acusar de que soy criminal y me van a crucificar, lleven dinero, lleven mochila. Y si tienen capa, vendan la capa y mejor cómprense una espada. Entonces los discípulos de Jesús, que a veces siempre andaban siempre bien desubicados de repente, ¿verdad? Dice, Jesús, aquí tenemos 2 espadas. Y yo me imagino a Jesús diciendo, qué bruto. Y le dice, ustedes no me entienden, pero ya no hablan más del tema. ¿Sabe cuál es la diferencia de una situación a otra? ¿Por qué Jesús les dice ahora sí lleven y antes les dice no? Porque en la primera ocasión Jesús los está enviando con una palabra de Él. Vayan de 2 en 2 y hagan esto y quédense allí. No lleven dinero, no lleven. Ellos se fueron en una palabra de Jesús. Pero Jesús estaba pronto a ser crucificado. Y les dice, ahora es necesario que ustedes lleven espada. No es que vayan armados. Lo que Jesús les está tratando de decir es que ahora era necesario que la palabra que Jesús había puesto en ellos sea la que los lleve hacia donde ellos tienen que ir.
Es otro tiempo, es otro momento. Hoy Jesús viene y ya ha depositado una palabra en ti. Pero ahora eres tú el que se tiene que mover conforme a esa palabra. Y la palabra que está dentro de ti es la que tiene que dar fruto, es la que tiene que ir a abrir camino, es la que tiene que ir a hacer lo que antes hubiese hecho Jesús. Por eso les dice, ya que no entienden este grupo de gente, ¿eh? Pero ahora tú te mueves en esas palabras. Jesús les está indicando un nuevo tiempo. Es importante que en el día que vivimos usted sepa la calidad y el calibre del armamento que usted maneja. No dude de las palabras de Jesús. Créalas, declárelas, vívalas y experimente en carne propia vivir a la manera de Dios. ¿Por qué es posible vivir? ¿Por qué es posible ser portador de esta palabra? La Escritura lo dice en Isaías capítulo 49 en el verso 2, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Él hizo mi boca como una espada afilada. Me escondió con la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Puede ser usted convertido en una espada afilada, en la espada de victoria, en aquella persona que lleve la verdad y la victoria para alguien que lo necesita. Pero necesitas moverte entendiendo el calibre de palabra que Dios ha depositado sobre ti. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros, número 3, desatar el poder del armamento que Dios ha puesto en nuestras manos. Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel claman a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Para qué les envió un profeta si lo que pidieron fue ayuda? Hubiera enviado un ingeniero agrónomo, alguna cosa que les ayude con la cosecha, unas cercas para los animales. ¿Sabes por qué le envió un profeta? Porque lo que les va a enviar es una palabra. Y dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Israel tiene un gran problema. 7 años bajo la mano de Madián. 7 años sumamente complicados. 7 años de malas cosechas. 7 años de robo. ¿Por qué? Dice la Escritura, por haber desobedecido a Dios. Quiere decir que el pueblo de Israel se había separado ¿de qué cosa? De la palabra que Dios les había dado. Yo les dije, dice Dios, esta palabra, pero ustedes desobedecieron. Y entonces se metieron en una crisis. 7 años de crisis, sin alimento, sin cosechas, sometidos bajo Madián, trabajando sin obtener un rédito. Y nos ponemos como el pueblo. Y a veces nos metemos en tales rollos, igual que Israel, con Madián. Y hay escasez, y hay rollos, y hay problemas, y hay contienda, porque desobedecimos la palabra. Esto estaba viendo del pueblo hasta que pasa algo en particular en el verso 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar.
para esconderlo de los madianitas. Usted revisa esta porción más arriba en Jueces, dice el llamamiento de Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, verso 12, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué saludo, ¿eh? Esforzado, sí, él estaba sacando el trigo en el lagar, se estaba esforzando por ello. Y valiente, por supuesto, porque estaba sacando cosechas escondidas de los madianitas que le podía costar la vida. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Póngase un momento a pensar en esto. ¿No le suenan extrañamente demasiado familiar las respuestas de Gedeón? Póngase un momento a pensar. Yo voy a salvar a Israel. Y cuando viene le dice: mira, es que en tu mano tu familia va a salir adelante. Mira, es que tú puedes solucionar el problema de tu matrimonio. Yo, ni me conoce yo. ¿Qué esperanza puedo tener yo? Encima de que soy el último a rueda del coche, soy pobre. Y encima que soy pobre, aquí vienen y nos roban cada rato. Una vez al año nos roban. ¿No le suenan particularmente familiares las palabras de Gedeón? Que a veces están en nuestra boca. Pero Jehová en diferentes ocasiones, una y otra vez lo que hace es darle una palabra: yo estoy contigo. Y todo cambia en el último verso cuando le dice: ciertamente. Esta expresión quiere decir: ten por seguro, ten la seguridad de, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fuese un solo hombre. ¡Qué palabra! Está poniendo Dios en las manos del último hijo de la familia de Manasés, la más pobre, la capacidad de derrotar a todo el ejército que los tenía dominados por más de 7 años. ¿Qué nivel de palabra? Y pasa algo en Gedeón. Verso 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él le respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Pero lo interesante de esto radica en algo muy sencillo. Radica en la receta que preparó Gedeón. ¿Qué preparó Gedeón? ¿Cuál fue la receta que Gedeón utilizó para venir delante del ángel de Jehová? Dice la escritura: un cabrito y panes sin levadura. Hay otra ocasión en la que se repite esta misma receta y se encuentra en Éxodo capítulo 12, muchos años atrás, cuando Dios le dice a Moisés y Aarón: vayan y sacrifiquen un cordero, un cabrito.
y con su sangre pinten los dinteles de las puertas y coman los panes sin levadura. La conocida fiesta para los judíos, la fiesta de los panes sin levadura. Y en aquella noche el espíritu de muerte no tocará ni el primogénito de tus hijos, ni el primogénito de los animales, ni el primogénito de toda cosecha. Pero en aquella noche el espíritu de muerte exterminó todo primogénito de Egipto. Lo que está haciendo el ángel y lo que lo está llevando a Gedeón es a preparar exactamente la misma receta que un día Dios le entregó a Moisés y Aarón. Una receta para preservar la primicia. Porque la primicia no solamente es una ofrenda. La primicia no solamente es un tiempo para honrar a Dios. La primicia es un arma de ataque que parte la escasez. Gedeón le dijo: si tú estás conmigo, déjame que me voy a preparar y voy a traer una ofrenda. ¿Sabe qué fue a preparar Gedeón? Hace 7 años que no honraban a Dios. Habían vivido 7 años de escasez. 7 años de que las cosas no funcionaban. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes viviendo que las cosas no funcionan. Pero este es el año para que rompas con ello. Este es el año para que partas con la escasez. Este es el año para que partas con tu problema. Este es el año para que partas con la disociación que tienes en tu familia. Este es el año para que a través de tu arma, de tu primicia, tú puedas partir aquel decreto que pesaba sobre ti. Gedeón trae su primicia, así como un día Moisés y Aarón. Y de la mano de Gedeón, Dios libertó al pueblo de Israel de Madián. Su palabra y nuestras primicias son un arma de ataque que cambian lo que habíamos vivido.